Saludos, somos el grupo 11 de la Cátedra de Automatización y Monitoreo en Sistemas Eléctricos de Potencia, de la carrera de Electricidad de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Sur. Los integrantes son William Almeida y mi persona César Orellana. En esta oportunidad veremos un tema llamado Monitorización de condición y detección de fallos en aerogeneradores basada en el análisis de cointegración de datos SCADAs. A continuación, mi compañero. Introducción. Análisis de datos de control, supervisión y adquisición de datos. Este enfoque es rentable, fácilmente disponible y es beneficioso para identificar componentes anormales, ya que solo es necesario realizar un seguimiento de los parámetros claves del proceso. Sin embargo, las investigaciones previas han demostrado que el monitoreo de la condición y diagnóstico de fallas en las turbinas eólicas a través del proceso e integración simultánea de una gran cantidad de datos obtenidos de un sistema SCADA es diferente y puede ser desalentador para un analista o ingeniero experimentado. Por otro lado, el enfoque de cointegración se desarrolló originalmente en el ámbito de la econometría a finales de los años 1980 y principios de los años 1990. Este se ha propuesto recientemente como una gran metodología para el seguimiento de los procesos no estacionarios de una cantidad de destilación industrial. Cuando la cointegración se utiliza para el monitoreo de la condición y detección de fallas o daños, las variables monitoreadas se cointegran para crear un residuo estacionario, cuya estacionariedad representa la cointegración normal. Entonces, cualquier desviación de la estacionariedad puede indicar que los procesos monitoreados o las estructuradas no funcionan en condiciones normales. Hablaremos de resultados y conclusiones. Saludos, mi nombre es Humberto Orellana y soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana de la carrera de electricidad. Bueno, como estaba hablando mi compañero William acerca de la monitorización de condiciones y detección de fallas en aerogeneradores basándonos en el análisis de cointegración de datos de SCADA, pudimos entender que nuestro algoritmo es mucho más simple y requiere muchos menos datos computacionales. Por ejemplo, la etapa de línea toma solo unos segundos en una computadora normal, comparado a otros algoritmos, por ejemplo, red neural o la clasificación de valles. Los datos de turbinas eólicas utilizados para esta modelación se originaron a partir de una serie de mediciones experimentales para autogeneradores con una potencia nominal de 2 megavatios. Los datos de SCADA se adquirieron a intervalos de 10 minutos durante 30 días. Los datos recogidos se veían en función de las condiciones ambientales, por ejemplo, la velocidad del viento, las variaciones de temperatura, se podría decir en la mañana y en la noche, y la humedad del aire, que influyen directamente en el comportamiento de la generación eléctrica de nuestro aerogenerador. Estos parámetros se pueden agrupar en tres categorías de la siguiente manera. La primera categoría consta de tres parámetros de velocidad, es decir, la velocidad del viento, la velocidad del rotor y la velocidad del generador. La segunda categoría incluye 6 parámetros relacionados con el proceso de conservación de energía, es decir, la potencia activa, la potencia generada, la potencia reactiva entregada, el voltaje del generador y la corriente del generador. En la tercera categoría tenemos tres parámetros que constan de temperatura. La temperatura medida en la caja de engranajes y en el generador, en la parte delantera y en la parte trasera. Como resultado se adquirieron 4.320 muestras de datos para cada parámetro del proceso bajo el efecto de variabilidad ambiental y operativa, como podemos ver en este ejemplo gráfico. Tenemos las
muestras en función de la velocidad del viento. Y la velocidad del viento está dado en metros sobre segundo. Como podemos ver, es como perturbaciones. ¿Por qué se comporta así estos datos? Es porque se tomaron en tiempo real del comportamiento del viento, en intervalos de 10 minutos cada muestra. A simple vista pareciera que el dato de la temperatura del generador es casi, se mantiene casi constante, pero si nosotros hacemos un pequeño, un pequeño zoom, podemos encontrar que no, que tiene pequeñísimas perturbaciones en el rango de los 50 grados centígrados. ¿Por qué se da esto? Se da por el comportamiento de la velocidad del viento, ya que la velocidad del viento no es constante, sino es una energía que nosotros no la podemos controlar, sino es un poder de la naturaleza. Detección de anomalías. Para esta parte nosotros analizamos las condiciones de funcionamiento normal del autogenerador. Nosotros podemos empezar por la velocidad del viento. El aerogenerador trabaja en velocidades de 5 a 11 metros sobre segundo en condiciones normales, como nosotros podemos ver dentro de las liñitas punteadas de color verde. Cuando hablamos de la velocidad del generador en revoluciones por minuto, trabaja alrededor de 802 a 1115 revoluciones por minuto. Este es el rango de funcionamiento normal. De igual manera, para la potencia entregada por el generador es de 0 a 330 kilovatios el funcionamiento normal. Fuera de estos índices de funcionamiento normal, nosotros los conocemos como funcionamiento anormal o fallas que las podemos detectar por temperatura, velocidades e incluso por conversión de energías. Por último, detectamos dos fallas en estas muestras del 0 a la 1400. La primera es una falla anormal por condiciones climáticas y la otra es una falla en la caja de engranajes. El fallo por condiciones ambientales se da de acuerdo a la velocidad del viento, que está dado en metros sobre segundo, ya que el generador a menos de 5 metros sobre segundo tiene un funcionamiento anormal y podemos nosotros verlos aquí en la velocidad del generador que decae cuando decae la velocidad del viento. Y consecuencia a esto, en la muestra de la 410 a la 418, nosotros podemos ver que la potencia entregada por el generador en kilovatios cae a cero. En la siguiente falla nosotros tenemos un fallo por la caja de engranajes. ¿Qué es esto? Nosotros sabemos que la velocidad del viento varía y no la podemos controlar. Para esto nosotros lo que controlamos es las revoluciones que llegan directamente al generador mediante una caja de cambios que tiene engranajes por relaciones para determinar las RPMs adecuadas para el generador. Cuando nosotros vemos aquí en la muestra 1230 aproximadamente, vemos que la velocidad del viento se mantiene en condiciones de funcionamiento normal dentro de los 5 metros sobre segundo, pero cuando vemos la velocidad del generador, esta empieza a tender a cero. A partir de la muestra 1230. Y en consecuencia a caer la velocidad del generador, decae también la potencia entregada por el generador a cero. Esto se debe a una mala relación de engranajes o a una maniobra incorrecta en el cambio de la marcha de la caja. Conclusiones. Los datos de SCADA en tiempo real son útiles para corregir las anomalías en intervalos de tiempo pequeños, a excepción de las anomalías ambientales, que vendría a ser la velocidad del viento. Con las muestras de datos obtenidos del SCADA podemos realizar una predicción de fallas por condición operativa o por condición ambiental.
ya que las podemos proyectar en función del tiempo y podemos detectar el comportamiento de alguna falla. En el sistema propuesto, se concluye adicionar un radiador de aceite para enfriarlo y un sistema de corrección de marchas para casos emergentes. Muchas gracias, esto ha sido todo con el grupo 11 y les agradezco su atención.